quiero estar. Ya no soy condenado, libertado yo fui. Rotas ya las cadenas que me ataban aquí. Del cielo viniste, diste todo por mí. Una mesa serviste, me invitaste a mí. Vamos todos juntos. Perdonado soy, en tu luz puedo habitar. Nadie puede amarme más. En tus brazos siempre quiero estar. Perdonado soy, en tu luz puedo habitar. Nadie puede amarme más. En tus brazos siempre quiero estar. Con tu amor me das perdón, quitas todo mi dolor, curas las heridas que no han sanado en mi interior. Tú por siempre has sido Dios, pase la tribulación, no temeré porque tú tienes el control. Yo estaba muerto, mas tú me salvaste. Estaba perdido, tu amor me encontró. Yo estaba muerto, mas tú me salvaste. Estaba perdido, tu amor me encontró. Dicen que nació sin lujos ni riqueza. Dicen que ocurrió en medio de pobreza. Pero si hubo ángeles cantando una canción y la santidad del corazón del mismo Dios en un pesebre. Entonces no hay lugar tan simple ni un tiempo tan humilde donde Él no pueda estar, donde Él no pueda actuar. Entonces no hay lugar de angustia ni una noche tan oscura donde Él no pueda entrar, donde Él no pueda ser una estrella brillar y traer la paz. No hubo multitud, solo un par de pastores, ni siquiera luz fue en medio de la noche, pero el cielo entero no aguantaba la emoción, porque allí nacía el Salvador, el mismo Dios, y en un pesebre, en un pesebre. Entonces no hay lugar tan simple ni un tiempo tan humilde donde Él no pueda estar, donde Él no pueda actuar. Entonces no hay lugar de angustia ni una noche tan oscura donde Él no pueda entrar, donde Él no pueda ser una estrella brillar
cántalo con nosotros. Entonces no hay lugar tan simple, ni un tiempo tan humilde, donde Él no pueda estar, donde Él no pueda actuar. Entonces no hay lugar de angustia, ni una noche tan oscura, donde Él no pueda entrar, donde Él no pueda ser una estrella brillar y traer la paz. Hola queridos amigos, estoy muy contenta de poder estar saludándoles a través de este video en un día tan especial como lo es hoy, que celebramos Navidad, el nacimiento de Jesús, que aunque sabemos que fue en otras fechas, hoy nosotros recordamos lo que ocurrió ahí en Belén hace muchos años atrás, pero que sigue teniendo relevancia para nosotros. Y quiero que me acompañen a estudiar un poquito la historia del nacimiento de Jesús, lo que nos relata la Biblia y cómo esto sigue teniendo una importancia para nuestras vidas. Así que vamos a comenzar recordando un poquito la historia. Quizás ustedes ya la han escuchado muchas veces, quizás incluso han visto, no sé, obras o musicales de esto, pero quiero que recordemos cómo comienza el nacimiento de Jesús. Y cuando leemos la Biblia, este hecho está narrado en Mateo y en Lucas, pero podemos darnos cuenta a través de estos dos libros que esta travesía comienza con José y María haciendo un viaje extenso. Y esto es porque en ese tiempo justo se hizo un censo, y un censo diferente a como lo hacen actualmente, porque cada persona debía volver a su ciudad natal. Entonces a José y María les toca volver a Belén. Ellos vivían en Nazaret y tienen que emprender este viaje. Y yo, de curiosa, busqué más o menos cuál era la distancia entre estas dos localidades. Y habían diferentes valores, pero eran más de 100 kilómetros, lo que es más que viajar de aquí, de Concepción, hasta Chillán. Entonces, para que se hagan una idea, era un largo camino el cual tenían que recorrer José y María. Y entonces esta travesía que ellos comienzan parte siendo desgastante, dolorosa, difícil. Imaginémonos y situémonos en esa época donde no habían automóviles, nada parecido, sino que debían hacer este viaje, muchos caminando o con animales, pero sin duda fue muy, muy difícil hacer este viaje. Y yo me imagino ahí a José y a María con un poco de impotencia quizás, con dudas, con frustración, porque ellos sabían que el bebé que iban a nacer era el Salvador del mundo, este Mesías que habían estado esperando por tantos años, y ellos tienen que atravesar todo este dolor, toda esta dificultad. Y me imagino que quizás pensaron, ¿por qué si el Salvador del mundo va a nacer? ¿Por qué tiene que ser tan incómodo? ¿Por qué tiene que ser tan difícil este proceso? Y más encima, cuando llegan a Belén, después seguramente de muchos kilómetros, de estar cansados, quizás incluso con hambre, empiezan a buscar cierto lugar donde ellos pudieran pasar la noche, estar tranquilos, descansar, y comienza a ser difícil. No había un lugar donde los recibieran. Hasta que alguien ahí se le ocurre, ¿cierto?, dejarlos pasar a un establo, a un lugar donde estaban los animales, un lugar que no era para que el niño naciera. Sin embargo, ahí, en ese escenario, en ese contexto, nace Jesús. Y puede ser un poco chocante al principio. Nosotros ahora estamos acostumbrados a entender esta historia así, porque
llevan muchos años viéndola en películas o nos han contado esta historia, pero si nos ponemos a analizar la realidad, es muy dura. Yo me imagino que María jamás pensó que su hijo iba a nacer entre medio de animales, entre medio de un lugar que no estaba preparado para recibirlo. Y a través de esta historia que vamos a ir analizando juntos, vamos a ir viendo algunas luces o algunas características del reino de Dios que ya estaban presentes en el nacimiento de Jesús. Y yo me imagino que María en ese momento, cuando da a luz a Jesús y comienza a pensar en todo lo que está ocurriendo, yo creo que ella empezó a tener muchas dudas quizás o a no entender lo que estaba pasando. Ella estaba teniendo, ¿cierto?, al Mesías, y en una escena de Chosen, que quizás muchos de ustedes han visto, se intentaba como retratar lo que probablemente María pensó en ese momento. Y es que probablemente fue muy fuerte saber que Dios, el Salvador del mundo, al nacer era un ser tan indefenso, un ser que necesitaba de María, un ser que se podía enfermar, que probablemente lloró cuando nació, y seguramente María no podía entender o se le hacía muy extraño que ese fuera el Mesías, que ese fuera el Salvador del mundo. Y en este sentido me llama la atención algo que ocurre después y que muchos de ustedes han escuchado que ocurre, ¿cierto?, luego de que Jesús naciera. Llegan algunos visitantes bien distintos entre sí, pero que nos enseñan algunas cosas importantes acerca del reino de Dios. Yo me imagino a María no entendiendo muchas cosas, estando solos con José, quizás teniendo miedo de que a Jesús le pasara algo, pero en este contexto llegan algunas personas. Y quiero que primero analicemos lo que pasa con los pastores. Este relato está en Lucas 2, por si ahí lo quieren buscar. Pero básicamente lo que ocurre, ¿cierto?, es que habían algunos pastores, me imagino cuidando sus ovejas, y de la nada aparece un ángel y les dice, así coloquialmente: oigan, ¿saben qué? Van a ser el Mesías que tanto han esperado, este Mesías que han escuchado por tantos años, van a ser en Belén y tienen que ir a verlo. Y a mí me sorprende que los pastores dejan todo. De hecho, si analizamos el versículo por ahí, sale que los pastores van apresuradamente a ver a Jesús. Y los pastores eran personas sencillas. Algunas personas también comentan que eran personajes no muy queridos por el pueblo. Y eso también nos entrega un poquito de esperanza. Y bueno, ya lo vamos a comparar, porque aparte de los pastores, llegan otros personajes bien interesantes ahí a ver a Jesús. Y que a veces en el pesebre se retrata, ¿cierto?, que están los pastores y los reyes magos juntos, pero los reyes magos llegaron harto después. Pero sabemos que llegan estas personas intelectuales con muchos estudios, ¿cierto?, de ese tiempo, personas que se dedicaban a estudiar las estrellas, que probablemente también tenían mucho dinero, y llegan, ¿cierto?, a ver a Jesús. ¿Y por qué quiero detenerme en esto? Porque imagínense lo que sintió María, lo que sintió José. O sea, ellos estaban ahí tranquilitos, quizás como les decía, con dudas, con muchas cosas que ellos no entendían aún. Y de la nada llegan, ¿cierto?, pastores, personas que ellos no conocían. ¿Y qué es lo que hacen estos pastores? Miren, vamos a ir a Lucas 2:20 para que podamos comprender un poquito lo que pasa ahí con los pastores. Lucas 2:20. Aquí relata un poco lo que pasa luego de que los pastores se encontraran con Jesús. Dice: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. O sea, estas personas, al ver a Jesús, lo primero que empezaron a hacer fue adorar, alabar a este Mesías que ellos habían esperado.
Y probablemente, yo me imagino la situación, le dijeron a María y a José todo lo que les había pasado con los ángeles, que estaban seguramente muy emocionados y quizás los felicitaron, no lo sé. Pero este acontecimiento yo creo que no fue al azar, porque podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios necesitaba o quiso que fueran personas a ver a Jesús? Yo creo, quizás esto no lo dice la Biblia, pero podemos quizás inferir esto, que María y José necesitaban entender o confirmar lo que Dios ya les había dicho. Y hay un versículo que nunca le había puesto atención, pero que está también ahí en Lucas. De hecho, el versículo anterior al que leímos, en Lucas 2:19, y dice lo siguiente: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Hay otra versión que dice: pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Y otra versión también dice: María quedó muy impresionada por todo lo que estaba sucediendo y no dejaba de pensar en eso. Yo creo que María y José estaban impactados, anonadados con lo que estaba ocurriendo. Personas desconocidas llegaron a adorar a ese niño indefenso que ya les habían dicho que era el Mesías, pero con esta acción de los pastores que vinieron de otro lugar, de contextos diferentes, les ayudó a María y José a entender un poco más lo que ellos estaban viviendo y el significado de tener a este bebé. Si nos vamos ahora al relato de lo que ocurre cuando llegan los Reyes Magos y vamos a Mateo, vamos a ver que ellos hacen algo similar a lo que hicieron los pastores. En Mateo 2:11 dice lo siguiente: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Fíjense que los pastores y los Reyes Magos eran grupos de personas súper diferentes, con características muy variadas, ¿cierto? Que no tenían casi nada en común, pero hacen exactamente lo mismo cuando se encuentran con Jesús, que es adorarle. Y creo que nosotros debemos tener esta misma actitud. Cada vez que nos encontramos con Jesús, cada vez que conversamos con Él, cada vez que le recordamos, cada Navidad, nuestra actitud debe ser adorarle. Y a través de estas cosas que nosotros hemos analizado, podemos, como les decía en un inicio, entender un poco más acerca del reino de Dios. Jesús no esperó hasta que fuera adulto para empezar a enseñarnos lo que Él quería hacer en esta tierra. Miren, aquí hay algunas características que yo puedo rescatar del relato bíblico sobre lo que significa el reino de Dios. Primeramente, el reino de Dios no es siempre color de rosas, ¿cierto? El reino de Dios puede ser duro, así como lo que les tocó vivir a José y María. Tuvieron que emprender un viaje completamente difícil. Sufrieron un montón, incluso cuando estaban cumpliendo el propósito que Dios mismo les había revelado. Pero a pesar de que es duro, la recompensa siempre es mayor. El haber sido padres del Mesías, el haber presenciado que estos dos grupos de personas, los pastores, los Reyes Magos, fueron a adorar al hijo que habían tenido, seguramente, y estoy convencida de que fue mucho más gratificante y superó todo ese cansancio, esa frustración que seguramente vivieron en el viaje. Otra característica es que el reino de Dios no prefiere a algunas personas sobre otras. Como les decía, los pastores y los Reyes Magos eran personas completamente distintas, con recursos diferentes, quizás con un estudio diferente, con una comprensión diferente del reino de Dios o de lo que decían las escrituras en ese tiempo. Pero Dios valora y estima y quiere mostrarle a Jesús a todas las personas. No importa el dinero que tengan, no importa qué tan intelectuales sean o no, no importa cuántos años lleven conociendo acerca de Dios, porque no es
lo primordial para Dios, lo importante para Él es que todos puedan tener un encuentro con Jesús. Otra característica es que en el reino de Dios se necesita fe. Tanto María y José como los pastores y los reyes magos tuvieron que ejercer fe para llegar a conocer a Jesús. María tuvo que tener fe para entender que en su vientre se estaba formando este Salvador, este Mesías. José también tuvo que tener fe y mucha confianza en Dios para aceptar que ese bebé venía de Dios. Los pastores, los reyes magos tuvieron que ejercer un montón de fe para también emprender ese camino y ese viaje hasta llegar a ver al Mesías. Por lo tanto, nuestra vida con Jesús también requiere de mucha fe. Y como les decía, la recompensa siempre es mucho mejor. Otra característica es que el reino de Dios es contrario a cualquier lógica humana. Y quiero comentarles esto porque hace más o menos un año escuchaba un podcast donde se hablaba un poquito de esto. Y es que mucha gente duda o incluso no cree en este relato, en que Jesús nació, en que Jesús era Dios. Y muchas personas piensan que es algo inventado, que es una fábula, que es algo que los cristianos hacemos como para sobrellevar lo duro de la vida. Pero pongámonos en la situación en la que nosotros tuviéramos que inventar una historia. ¿Ustedes inventarían este tipo de historia donde el supuesto rey, el personaje principal de esta historia, yo creo que no haríamos esta historia relatando que el rey nace en un pesebre? No relataríamos que llegan a ver los pastores o reyes magos. No relataríamos que más adelante Jesús fue humillado, que entregó todo por otras personas, que incluso murió. O sea, si nosotros tuviéramos que inventar realmente una historia para convencer al mundo sobre un salvador o sobre un rey, probablemente ninguno de nosotros haría o contaría esta historia, en la cual el rey pasa por situaciones completamente diferentes a lo que nosotros pensamos que es ser exaltado o que es tener poder. Mucha de la gente, incluso de ese tiempo, del tiempo donde nació Jesús, pensaba en que la forma en la que iba a venir el Mesías iba a ser muy diferente. Seguramente pensaban que iba a venir de alguna familia con dinero, de alguna familia influyente, y que a lo largo de la vida de este Mesías iba a liberarlos de la opresión del pueblo romano de ese tiempo, porque era lo que ellos esperaban, querían ser libres de esa opresión. Pero la Biblia nos enseña que todo lo que ocurre desde el nacimiento de Jesús, incluso desde antes de que nazca, hasta todo lo que ocurre en la historia, todo nos refleja que la forma en la que piensa Dios y en la que actúa Dios es completamente diferente a la forma en la que nosotros actuamos. Y miren, quiero que leamos un versículo que está ahí en Mateo 1:21, que dice lo siguiente. Aquí le estaban hablando a José, cuando le explican, ¿cierto?, la situación que estaba ocurriendo y que María iba a tener un hijo. Y dice así: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Incluso antes de que naciera Jesús, Dios les había indicado a sus padres que la misión de ese hijo que iban a tener no era librarlos de los romanos, no era ni siquiera hacerlos una familia más influyente o más conocida, sino que la misión de Jesús era venir a salvar a todos de sus pecados. Y esa misión sigue teniendo importancia y sigue siendo hecha en la actualidad. Dios nos sigue librando del pecado. Dios nos sigue manifestando su amor de maneras diferentes, de maneras en las que nosotros también podemos entenderlo. Y a través de esto que nosotros estuvimos estudiando, quiero que podamos entender que la Navidad, que este día que estamos celebrando, quizás algunos con toda su familia, quizás algunos están más solos, quizás
está siendo un momento difícil para ti. Pero el recordar lo que Cristo vino a hacer a esta tierra nos da esperanza. Y debe ser un momento feliz de celebrar, porque nos recuerda que Jesús vino a esta tierra y que podemos tener la opción de estar cerca de Él, de poder conocerlo y de que Él nos libre de todos esos pecados, de esas equivocaciones, de todos esos errores que cometemos constantemente. Y que a Él no le importa de dónde venimos, ni siquiera quiénes somos. Lo que a Él le importa es que somos sus hijos y quiere liberarnos de esa esclavitud del pecado, de lo que nos hace siempre estar lejos de Él. Así que quiero que a través de esta fecha que estamos celebrando podamos recordar lo hermoso que es tener a Jesús, lo hermoso que es experimentar y poder leer este relato en la Biblia sabiendo que Jesús vino hace más de 2000 años y que no solamente nació, sino que creció, nos compartió muchas enseñanzas y que murió por nosotros para darnos salvación. Así que los invito a que podamos orar para pedirle a Dios que podamos tener una Navidad especial en la cual lo podamos recordar a Él. Dios, te damos muchas gracias por cada una de tus bendiciones. Gracias porque tú nos has acompañado en todas las cosas que hemos tenido que hacer durante este año. Gracias, Señor, porque podemos estudiar la Biblia, porque podemos entender lo que significó tu nacimiento, Señor. Aunque a lo largo de la historia muchas personas han intentado quizás tergiversar o cambiar esta historia, Señor, tú nos das el privilegio de estudiarla y de saber que tú viniste a esta tierra para darnos salvación. Señor, bendice a cada una de las personas que están escuchando. Ayúdanos, Señor, a no olvidar que el centro, que el propósito de esta celebración eres tú, y que nuestra actitud, al igual que los pastores y los reyes magos, siempre debe ser, Señor, adorarte. Bendice, Señor, a estas personas, que sea cual sea la situación en la cual se encuentren, sea que exista mucha alegría o que quizás exista pena en sus corazones, tú puedas inundarlos de esa paz que solo tú puedes dar, Señor, y que podamos regocijarnos en la idea de que tú viniste a esta tierra, Señor, para liberarnos de nuestros pecados y para también darnos vida eterna. Gracias por todo esto, Señor, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.